de las hormonas del yodo, en áreas de deficiencia de yodo, pero ya vimos que eso es raramente. Lo más común es que sea autoinmune, y eso se llama una tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo sin que haya deficiencia de yodo. Entonces, ¿cuál es la primera causa del hipotiroidismo? Es autoinmune, se llama enfermedad de Hashimoto. Enfermedad de Hashimoto. Ahorita acá sigue. En la mayoría de los pacientes en una situación permanente requiere tratamiento de por vida. El tratamiento es hormona tiroidea que se llama levotiroxina. El nombre comercial es Eutirox. Eutirox es el nombre comercial de la levotiroxina. La dosis de tiroxina o de levotiroxina correcta es la que logre mantener la TSH en límites normales. Siempre hay que evitar una sobredosificación porque entonces caemos en un hipertiroidismo porque le estamos dando hormona tiroidea, pues. Entonces, el hipotiroidismo, pues, se presenta más en las mujeres, es más común en mujeres. En el adulto, pues, está en el 2%, en mujeres adultas, en hombres adultos, pues, es menos frecuente, y es más frecuente en personas femeninas de más edad más avanzada. El hipotiroidismo congénito afecta a 1 de cada 4,000 recién nacidos. Acuérdense que el recién nacido es aquel niño que desde el primer día hasta los 29 días, o sea, recién nacido hasta el mes, pues, ya después no le digan recién nacido. Normalmente es así, recién nacido. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Es más frecuente en mujeres que en hombres. Ahora, ¿cómo se clasifica? Pues puede ser primario, secundario y terciario. Pero les dije que aquí algunos autores nada más los clasifican en primario y central. Y ya saben que el central puede ser hipotalámico o puede ser hipofisiario, ya lo saben. Y entonces, por eso a mí me gusta más decir, existe uno primario, que siempre el primario es tiroides, secundario, hipófisis, y terciario, hipotalámico. O también puede ser, dependiendo de el tiempo de que aparezca el hipotiroidismo, porque puede ser desde el momento de que nace. Ya saben que nace con hipotiroidismo. ¿Cuál es la relación? 1 a 4,000, ya lo vimos, el hipotiroidismo congénito y el adquirido. Y por la severidad del cuadro clínico, puede ser completamente clínico o subclínico, ¿verdad? Ese es por la clasificación. Ahora, del hipotiroidismo central, ¿saben por qué? Ya me acordé por qué les conté aquella vez de que atendimos un parto, de que vimos que la glándula hipofisiaria, la neurohipófisis secretaba oxitocina que tenía que ver durante el parto. Porque les dije que en ese momento la glándula hipofisiaria necesita oxígeno y necesita nutrientes. Ahí sí se los dije. Y entonces, si hay una disminución del flujo sanguíneo, del gasto cardíaco, en este caso por pérdida, entonces va a haber necrosis de parte de esas células de la hipófisis, y entonces va a traer algo que se conoce como el síndrome de Sheehan. Síndrome de Sheehan es por una hipoperfusión de la glándula hipofisiaria, y entonces trae disfunción posterior. Y entonces puede ser después del parto, ¿verdad? De un parto mal atendido, digamos. Y entonces el hipotiroidismo de origen central, pues puede ser hipotalámico, hipofisiario. Entonces ya lo vimos eso.
O sea, siempre en el hipotiroidismo, en algún trastorno endocrinológico que inicie después de un traumatismo craneoencefálico, siempre hay que pensar que algo le pasó a esa hipófisis, algo le pasó a la hipófisis. Ahora, el más común es el hipotiroidismo primario, que el defecto está en la glándula tiroidea, Entonces, de la glándula tiroidea, pues lo más común es la autoinmune, que es crónica, y ya les dije que se llama síndrome de Sheehan, el síndrome de Sheehan, de Hashimoto, no de Sheehan, de Hashimoto, síndrome de Hashimoto. Pero puede haber otras, les dije que después del parto, por deficiencia o exceso de yodo, fíjense que pareciera que es algo contrario, porque dice, lo entendemos la deficiencia de yodo, ¿no es cierto? Porque ya les dije que triyodo y tetrayodo, estas hormonas están formadas de yodo, pero dice por exceso de yodo también. Pues vamos a ver que hay un fenómeno que cuando sobresaturamos a la glándula tiroidea por el exceso de yodo, estas en un mecanismo de compensación dejan de absorber el yodo, la glándula tiroidea. Y entonces resulta que ahora va a llegar un momento que, a pesar de que hay yodo, no tiene la glándula tiroidea el suficiente yodo para hacer las hormonas tiroideas. Puede ser también por enfermedades infiltrativas, por infecciones como Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis carinii, algunos fármacos. ¿Qué fármacos quiero que se aprendan? Que nos da hipotiroidismo. Pues el propiltiuracilo y el metimazol son dos medicamentos que se utilizan para el hipertiroidismo. El propiltiuracilo y el metimazol son dos medicamentos que se utilizan para el hipertiroidismo. Y entonces, cuando un paciente tiene hipertiroidismo y lo damos en exceso, estos medicamentos, entonces no vamos nada más a controlar el hipertiroidismo, sino vamos a hacer que el paciente tenga hipotiroidismo. Y entonces por eso es que es una causa común de hipotiroidismo. Resulta que la paciente ya no sabe si cuando tenía hipertiroidismo o le quemaron la glándula o está tomando tratamiento y ahora tiene datos de hipotiroidismo. Y entonces así está pasando de para arriba y para abajo. Y entonces hay que explicarle al paciente, sí, señora, es que usted tiene hipotiroidismo. Lo primero que tiene usted es hipotiroidismo. Y estos medicamentos van a bajar la función de la hormona tiroidea. Entonces necesitamos que se regule. Va a haber algunas semanas que al inicio tenga datos de hipotiroidismo. O sea, en lugar de que antes se le quitaba el sueño, comía mucho y adelgazaba, etcétera, ahora está todo lo contrario, que ya hablamos del cuadro clínico. Pero le decimos, aguántese un ratito, 2 semanas, o sea, son 15 días. Y viene usted con los estudios de la tiroides y además con la historia clínica, o sea, le vamos a preguntar. Y entonces valoramos, o necesita mayor dosis o necesita una dosis más baja. Entonces así la vamos regulando a la pobre señora. Entonces ya les dije que para ver la eficacia de las hormonas, de todas las hormonas, necesitamos por lo menos 15 días, les dije. Igual que cuando vean psicofarmacología o vean psiquiatría, van a ver que todos los psicovenenos, los psicofármacos, el litio, la carbamazepina, el topiramato, todos estos medicamentos que se utilizan como eutimizantes, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, etcétera, todos ellos por lo menos necesitan 2 semanas, muchachos, 2 semanas para ver cómo les está, para regular su concentración del medicamento. Y no se les ocurra además dárselo y quitárselo de sopetón. Les dije que se va aumentando poco a poquito hasta llegar a la dosis adecuada. Si lo van a retirar,
se va retirando poco a poco, no se quita del sopetón, por favor. Bueno, entonces, las causas del hipotiroidismo primario, pues la principal es la autoinmune. Y el hipotiroidismo central, pues son cirugías, todo esto que está aquí, son de central. Muy pocas veces, si tiene tuberculosis, vamos a suponer, nunca piensan, tuberculosis le va a dar hipotiroidismo. No, mejor pensamos que le va a dar, que le va a dar tos, fiebre, pérdida de peso, etcétera. Aunque sabemos que hay tuberculosis renal, etcétera, pero nos vamos por lo más común. Así que el hipotiroidismo primario es autoinmune y el hipotiroidismo central es por traumatismos, tumores o después del parto. Y entonces aquí está el cuadro que ya habíamos dicho. Aquí está la hipófisis, todo esto es la hipófisis. Entonces aquí está si es primario, secundario o terciario, ¿verdad? Secundario por defecto en la hipófisis y terciario por defecto en el hipotálamo. Ya no me paro a ver más esto. Entonces, la causa principal del hipotiroidismo primario es la enfermedad autoinmune crónica, pues es una enfermedad autoinmune crónica llamada enfermedad de Hashimoto. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo, sin que exista deficiencia de yodo. Bueno, ahora, si es autoinmune, entonces, ¿qué quiere decir autoinmune? Que hay algunos anticuerpos que están destruyendo, estos anticuerpos están destruyendo a las células de la glándula tiroidea. Estos están destruyendo a estos. Y entonces, obviamente, va a haber esos anticuerpos. ¿Y cómo se llaman esos anticuerpos? Pues se llaman anticuerpos antiperoxidasa, anticuerpos antitiroglobulina. Estos dos son los más comunes. Entonces, siempre cuando tiene una paciente hipotiroidismo, le mandamos anticuerpos antitiroideos. ¿Y qué le van a hacer? Pues estos dos que son los más comunes, peroxidasa y tiroglobulina, que no son los únicos, porque hay también para los receptores de TSH, ¿verdad? Pero los más comunes y los que quiero que se acuerden son que hay dos anticuerpos de la tiroides, peroxidasa y tiroglobulina. Bueno, entonces ya dijimos que es más frecuente en mujeres, es más frecuente que de las mujeres, las ancianas son las que se llevan el mayor crédito de esta enfermedad. Ahora, la segunda causa, otra de las causas, no vamos a decir la segunda porque realmente ya cambió con la sal yodatada, entonces es la deficiencia de yodo. Y entonces esto da grandes bocios. El bocio es un crecimiento exagerado, anormal de la glándula tiroidea. Ojo, muchachos, no hay que confundir el bocio con los nódulos tiroideos. Prefiero yo tener un bocio grandote que una pequeña bolita en la tiroides. ¿Por qué? Porque el bocio casi seguro es benigno, no hay ningún problema con el bocio. Pero cuando encontramos un nódulo, el nódulo puede ser canceroso. Inclusive vamos a ver más adelante que hay nódulos calientes y nódulos fríos. Depende, ¿por qué se le llama así? No por la temperatura, no. Se llama caliente porque son hipercaptantes de yodo, captan mucho yodo. Y fríos porque no captan tanto. Así se le conoce. Entonces, los nódulos pueden ser calientes y fríos, y estos depende si captan mucho yodo o no. Y entonces me regreso al bocio. El bocio es un crecimiento anormal de la glándula tiroidea. Pero los bocios pueden ser además eutiroideos. ¿Qué significa eutiroideos? Que puede tener la bolota y la función tiroidea
idea está totalmente normal. Y entonces, ¿por qué le vamos a quitar el bocio? ¿Lo quitamos por estética, porque se ve muy feo? ¿O lo quitamos porque está comprimiendo, ya sea hacia atrás o hacia adelante? Por eso lo quitamos. Pero el funcionamiento de la glándula tiroidea está normal. Y entonces la mayoría de los bocios son eutiroideos. La mayoría de los bocios son eutiroideos. Que quiere decir que tienen un funcionamiento normal de la tiroides. Pero el bocio también puede ser disfuncional, ¿salud? Puede ser disfuncional. ¿Entendieron? ¿Alguna preguntita acá? Yo he visto, Doc, que como usted menciona, que a los nódulos tiroideos, la mayor parte pues pueden ser cancerígenos, por eso se tiene que retirar el óvulo donde se encuentre o incluso ya toda la tiroides. Pero está usted hablando de nódulos, fíjese. Ah, de los nódulos. No de bocio. Y entonces vamos a ver, exactamente, vamos a ver cuál es el protocolo cuando hay un nódulo. Porque antes decían, hay que hacerle un BAF, es una biopsia de aspiración por aguja fina. Y entonces a veces hacían el BAF. Y resulta que cuando usted molesta a unas células cancerosas, se disemina. ¿Y por qué decimos eso? No porque realmente las haya usted molestado, sino al momento de picar un tejido, microscópicamente estamos dañando cientos de células que están en la periferia. Y al momento de retirar esas células que están anormal y que pueden ser la clona, o sea, pueden ser células que se pueden multiplicar, estas pueden tomar el torrente circulatorio y migrar a otros lados. Por eso es que decían, tumor que se molesta, si lo molestas, hace metástasis. Entonces, en muchas ocasiones es eso. Por eso si vemos que un nódulo tiene características, es hipercaptante de yodo, es un nódulo caliente, de crecimiento rápido, y con ciertas características, mejor lo retiramos. ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué le vamos a poner el BAF? ¿Por qué le vamos a hacer aspiración de aguja fina? De una vez mejor se lo retiramos. Y ahora sí, si nos esperamos y hacemos la biopsia de ese, no la biopsia, el estudio de ese nódulo, y si es malo, seguimos con el tratamiento de quimio o radioterapia que se le dé al paciente. Sí. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Doctor, ¿aquí para los bocios se utiliza el yodo radioactivo o solamente sería en el hipertiroidismo? Muy buena pregunta. Para el bocio normalmente se retira quirúrgicamente el bocio y no se retira la glándula. ¿Por qué? Mire, es un crecimiento muy anormal. Y entonces, aunque le quite la media tiroides, va a quedar funcional con la mitad de la tiroides. En cambio, si hiciéramos una quemadura química, le damos yodo radioactivo, entonces vamos a quemar toda la glándula. ¿Y qué va a pasar? Ahora va a tener tratamiento de por vida con levotiroxina, porque a fuerza necesitamos las hormonas tiroideas. En cambio, si nada más le quitamos un pedazo, claro, a lo mejor sí va a necesitar un poquito de hormona tiroidea, pero puede ser que se haga autosuficiente ese pedacito nada más de tiroides para cumplir las necesidades del individuo. Bueno, entonces el hipotiroidismo, les dije que puede ser por deficiencia de yodo o también puede ser por el exceso. Es el efecto que hablábamos ese rato de Wolff-Chailloux, no sé cómo se pronuncia, pero así es. Este es el efecto
que tiene por dar exceso de yodo, que ya lo platicamos ese rato. Bueno,